Hermanos, nuevamente de regreso con ustedes, después de la emocionante narración de la peregrinación de 100 años que nuestra arquidiócesis camina hacia los pies de Santa María de Guadalupe. Hoy quiero conversar sobre esta fiesta que celebramos el pasado ayer, la fiesta del Pentecostés. Muchas felicidades a toda la comunidad católica que celebró esta fiesta, esta venida del Espíritu Santo. Hemos celebrado 50 días de gozo después de la resurrección de nuestro Señor, y ayer celebramos la venida del Espíritu Santo, que es el pilar de nuestra fe. Esta fe que se cimenta en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues ayer celebramos. Nosotros en las comunidades del Camino Neocatecumenal celebramos la Eucaristía el sábado por la noche, después de la Eucaristía un pequeño ágape, y el domingo, el día de ayer, nos fuimos a la convivencia, a convivir todos los hermanos, a practicar nuestras experiencias de la Eucaristía, de esta santa noche, igual que la noche de la Pascua, ver estos 50 días, esta confirmación del amor de Dios en nuestras vidas. Nosotros nos fuimos aquí a un ranchito cerca del Encero, mis 30 y tantos hermanos de la comunidad, que mi comunidad tiene una hermana de 94 años y un bebito de 8 meses, Juan Pablo. Entonces vean la gran diversidad de edades, profesiones, orígenes, y esto es fruto del Espíritu Santo. Esto es fruto de este amor que se ha derramado en esta comunidad. Nos hablamos, nos entendemos, tenemos también nuestras pequeñas diferencias, somos un colectivo humano. Muchas felicidades. Y bueno, pasando a otras ideas, el pasado sábado se conmemoró el 93 aniversario del natalicio del beato Juan Pablo II. Juan Pablo II nace en Polonia el 18 de mayo de 1920. Estamos próximos ya también a cumplir 100 años de este natalicio, de este feliz natalicio que Dios ha querido que Juan Pablo II, Karol Wojtyła, haya nacido en la Polonia, en esa Polonia tan confusa. Polonia es una nación muy singular. Se la han peleado sus vecinos, ya sean los rusos, ya sean los alemanes. Hay momentos en la historia de Polonia que no existe Polonia porque está invadida por los alemanes o está invadida por los rusos. Y bueno, en Polonia, el pueblo polaco ha tenido dos pilares. La lengua, que es una lengua muy difícil para aprender, y la asistencia de la Iglesia Católica. La región católica ha logrado unir a este pueblo, al pueblo polaco, y es ahí donde nace Juan Pablo II, en un hogar, un padre militar, y la historia de la muerte de la madre, y finalmente cómo Dios tiene que escribir en esa historia de Karol Wojtyła. Y a mí me impacta mucho cómo en Polonia se inicia la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, a los 19 años de Karol Wojtyła, y cómo Karol Wojtyła tiene que estar en la resistencia ante la resistencia hitleriana. Es Adolfo Hitler que invade a esta nación pequeña territorialmente, pequeña en habitantes, pero rica en ese espíritu combativo que han tenido los polacos, en ese espíritu de sobrevivir al exterior, y sobre todo de esa fe inquebrantable que tiene el pueblo polaco con la Virgen de Częstochowa, esta Virgen morena, igual que nuestra Madre María de Guadalupe, y que ha sido el pilar, la Virgen de Częstochowa en Janasgóra,
es donde se concentra y es donde se vitaliza el pueblo polaco. Sabemos que Polonia, después de sufrir esa invasión injusta en 1939, los primeros combates de la Segunda Guerra Mundial es en el territorio polaco, y vamos a ver cómo después de la caída en mayo de 1945 del régimen autoritario del nazismo encabezado por Adolfo Hitler, los polacos sufren otra desgracia. Y esta desgracia se va a llamar, quien los libera, que es el Ejército Rojo, el ejército de la Unión Soviética que se había proclamado como un estado ateo desde 1922, ahora va a salvar a los polacos de las botas de los hitlerianos y van a caer víctimas de las botas de los soviéticos, del Ejército Rojo. Y es ahí en esta situación de guerra, donde Karol Wojtyła tiene que hacer su seminario, es ordenado sacerdote y luchar en la clandestinidad. Y bueno, vamos a ver que este maestro Juan Pablo II va a tener una militancia muy interesante en favor de las libertades políticas del pueblo polaco, una militancia política en favor de la vida, y eso le va a ocasionar muchos problemas con los gobiernos comunistas prosoviéticos en Polonia. Hoy ya se sabe que el Estado soviético y el Estado polaco tenían intervenido toda la vida de Juan Pablo II, del primer obispo, después cardenal Wojtyła, y que yo veo como es una gracia de Dios que si Karol Wojtyła hubiera tenido una debilidad humana, estos enemigos de la fe hubieran sacado hasta el último informe de este cardenal. Y bueno, yo creo que en esta vivir bajo el régimen soviético, hoy sabemos también que había 2 o 3 personas específicamente que vigilaban, que cuidaban, que todo lo que decía o lo que discutía el cardenal Karol Wojtyła, el Estado soviético sabía. Y bueno, yo creo que la gran sorpresa, como fue ahora en marzo de 2013, a la muerte de Juan Pablo I, de Juan Pablo el Breve, nadie se imaginaba que hubiera humo blanco y que hubiera salido un cardenal de la cortina de hierro, como le llamaban a los países pro-soviéticos, y que Karol Wojtyła en octubre de 1978 tomara el nombre de Juan Pablo II. Y bueno, desde 1978 hasta 2005 disfrutamos de este hombre que fue mensajero de la paz, que fue un peregrino y que supo conectar con millones de católicos del mundo. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Recuerdo estas voces en las jornadas mundiales de la juventud, donde tuvo oportunidad de participar desde 1991. Yo fui a la primera en 85. La primera fue en la Semana Santa de 1985. Fue una jornada muy sencilla, fue una cosa que la ONU había declarado que el año de 1985 fuera el año de la juventud, y a Juan Pablo II el Espíritu Santo le ilumina para convocarnos a los jóvenes en esa Semana Santa de 1985. Fuimos de Jalapa, fue hoy el padre Alberto Ruiz, que está en Roma, desde que se ordenó, otro profesor de San Bruno, unos hermanos de México. Fue una jornada muy simbólica. Fuimos jóvenes de todo el mundo, éramos jóvenes. Yo tenía 19 años, no, 18 años, estaba yo marchando. Tenemos que ir a la Defensa Nacional a pedir un permiso para salir del país.
ir a ver a Juan Pablo II allá en Roma en la Semana Santa de 1985. Y posteriormente ya participé en la jornada de Denver, en la jornada de en Częstochowa, en Polonia, en la jornada en Denver, en Toronto, en la última jornada, la Torregata en el año 2000, también ahí participamos. Y recuerdo Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Y bueno, el pasado 18 de mayo era el natalicio de nuestro beato Juan Pablo II. Él nació el 18 de mayo de 1920 allá en la Polonia, y que tuvo yo creo que la vida de Karol Wojtyła fue una constante lucha, y que él supo vivir con dignidad esa lucha. Primero, la intervención de los alemanes, después la intervención militar y política de los soviéticos, y en 1978 sale de su país para que sus hermanos cardenales lo eligieran papa, sucesor de Pedro. Y esta gran labor que tuvo Juan Pablo II de evangelizar, de ir, de peregrinar, es el papa más viajero, es el papa que también tuvo un gran don de ordenar, de beatificar a muchísimos hermanos mayores en la fe. Con él el calendario de la iglesia se va a llenar, porque tuvo una gran virtud de llevar a mucha gente a los altares, aquí a Juan Diego, a los niños mártires tlaxcaltecos, a los hermanos caídos en la guerra cristera que tuvo México entre 1926 y 1929. Entonces, es muy grato recordar al beato Juan Pablo II, a Juan Pablo el Grande, como le gritaban el día de su funeral en el año 2005, santo súbito, ¿no? Y que Benedicto XVI ha llevado la causa, y esperemos que ya con su santidad Francisco pronto tengamos a San Juan Pablo II, y es grato recordar sus discursos, su energía. Juan Pablo II, con esa sonrisa, era un doctor, era un experto, y cuando hablaba como tal era enérgico. Y bueno, yo aquí dejo en esa parte de Juan Pablo II, y vamos a desearles que tengan una feliz semana. Saludos a mis amigos y hermanos del semanario Alégrate, que nos escuchan, a la familia Ortega, porque tanto Luis es Ortega, Lila es Ortega, y tuvieron dos bellos niños que son Ortega y Ortega. A Laura Fernández, a Celeste del Ángel, a Luis Miguel Morales también le mandamos un saludo, y a nuestro señor arzobispo, que seguramente nos está escuchando, y les mandamos un saludo desde estas cabinas de Radio Shalom, ubicadas en el antiguo Palacio Episcopal de la calle de Benito Juárez, esquina Avenida Revolución. Y nos vamos, les digo, hasta la próxima semana. Que Dios me los bendiga, y no dejen de rezar por nosotros los pecadores. Hasta pronto.